Hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinemos Juntos. Como todos los días, por supuesto, llega el momento justo de pensar en elaborar justamente cuál va a ser el almuerzo para compartir con la familia. Las recetas que yo elaboro, ustedes ya saben de que son de contados ingredientes, no por eso deja de ser sabroso, y por sobre todas las cosas que el adolescente en la casa ya vaya preparando toda la mise en place, que el caballero, en el caso de que la patrona se va a acercar un poco, pues va a tardar un poco más en llegar a la casa, puede preparar realmente este menú fabuloso, porque repito, de costados ingredientes, fácil de preparar y por sobre todas las cosas nutre y muy bien. Vamos a utilizar una pechuguita de pollo que lo vamos a estar dando una presentación diferente y por sobre todas las cosas salir un poco de ese plato, un guisado o un estofado. Vamos a hacer un rico fricasé de pollo, va a tener un sabor a mostaza, por supuesto va a estar con un poco de champiñón y la guarnición va a ser realmente algo ideal. Unos papines herviditos y salteaditos con manteca y perejil para que quede realmente muy suave y uno pueda disfrutar justamente el sabor arenoso que tiene la papa y que por sobre todas las cosas sacia muy bien, que es lo que nos importa al momento de almorzar, porque la cena por lo general siempre ya dejamos algo un poco más ligero o hay directamente personas que optan no cenar, sino será una buena merienda. Fricasé de pollo a la mostaza, la propuesta, los ingredientes son estos. Para este fricasé de pollo a la mostaza vamos a necesitar pechuga de pollo, 50 gramos de manteca, un mazo de puerro y perejil, dientes de ajo, 100 gramos de champiñones, caldo 100 centímetros cúbicos, crema de leche 100 centímetros cúbicos, 2 cucharadas de mostaza y papines para acompañar. Bueno, ingredientes ya tienen a mano entonces, lista de ingredientes por supuesto ya todo listo, mise en place armado yo ya tengo aquí. Voy a utilizar un poco de puerro para reemplazar a la cebolla, no solamente la cebolla da sabor a la comida y por sobre todas las cosas que a lo mejor es uno de los ingredientes que de repente algunos integrantes de la familia suele ser un poco reacio a eso, así que vamos a utilizar el puerro que vendría a ser el primo hermano de la cebolla y con el ajo porque tiene ambos sabores. Tengo una cacerola de yaca con un poco de calor. Le voy a aumentar la temperatura porque va a ser agüita que voy a utilizar para diluir mi caldo y a la vez, por supuesto, para cocinar mis papines que va a formar parte de la preparación. Bueno, le doy tal calor también a mi sartén para que vaya justamente ya ahí adquiriendo una temperatura adecuada para derretir la manteca para empezar a dorar nuestra pechuguita de pollo. Tengo una pechuga de pollo enorme, por cierto, así que vamos a utilizar una nomás. La otra podemos guardar tranquilamente porque son pechuguitas frescas, al menos las que yo estoy teniendo aquí utilizando hoy. Pero en el caso de que sea descongelada, vayamos siempre a tener en cuenta ese detalle. Vamos a descongelar lo justo que vamos a necesitar, porque ustedes saben de que algo descongelados ya difícilmente se pueda volver, al menos no es conveniente volver a congelar. Voy a cortar en cubos, en escalopes, como uno quiera, ¿verdad? La idea justamente es de acelerar la cocción. Muchas veces el corte importa mucho ante la premura del tiempo. Estamos apurados, por supuesto, nuestros cortes tienen que ser un poco más, menos grosos. ¿Por qué? Porque obviamente la cocción va a depender de eso. La cocción depende de dos cosas: cortes que estamos utilizando y el fuego. Pero obviamente si es para esto, unos cortes de pechuga de pollo no puedo utilizar una temperatura muy elevada porque se va a dorar y a su vez, por supuesto, le tienen que llegar el calor por dentro para que se cocine. Si no, se dora y por dentro queda crudo. Bueno, sartén que ya tengo ahí calentándose de a poquillo. Vamos a colocar mi shimí de manteca, que puede ser, porque no, aceite también, pero como voy a utilizar crema de leche, voy a utilizar directamente manteca. La manteca es la materia grasa indicada cuando vamos a tener una salsa donde va a estar presente la crema de leche. Bueno, dejo entonces espumando ahí nuestra mantequita, mientras voy a empezar a sacarle la cascarita a un dientito de ajo que voy a agregar para que tenga un sabor diferente también dentro de la preparación, porque estamos hablando de que el ingrediente principal de nuestra salsa va a ser una rica mostaza, pero no por ello tiene que estar, no por eso tiene que estar ausente el ajito que le da un sabor fabuloso. Pero solamente machacadito, no voy a picar, sino le doy un golpe así con el cuchillo y ya está. Vamos a hablar de Smart Salud y Cultura porque ofrece dos productos que hacen muy bien, más allá de que uno tiene que comer correctamente, comer siempre alimentos que
proporciona justamente nutrientes al organismo, hay que cuidarse. ¿Y de qué manera? La mejor manera utilizando justamente la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, son de Dismar Salud y Cultura y eso te indica que es legítimo. Llamen al 522-610 o el 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Dismar Salud y Cultura. Bien, volvemos a la preparación. Sartén con un poco de manteca, agarro una pinza, voy a ir agregando ya, incorporando dentro los cortes de pechuguita de pollo, que a simple vista ustedes van a ver de que empieza a soltar una espumita la manteca y eso es porque está con una temperatura adecuada. Nunca hay que llevar la manteca a un fuego muy alto porque la manteca es muy sensible, se quema y más allá de que ya perdió nutrientes, no aporta nada, más allá del sabor desagradable, solo eso. Hay que cuidar muy bien de no quemar la mantequilla. Coloco entonces también el dientito de ajo encima de la pechuga de pollo. Repito, la pechuga de pollo está apenas un poco maltrecha, es decir, un poco golpeadita para que emane justamente su aroma dentro de la sartén. Doy vuelta a mi tabla de picar. Ustedes saben de que al momento de trabajar una pechuga de pollo siempre hay que hacer este trabajo, dar la vuelta porque si no corremos el riesgo de que caigamos en alguna contaminación cruzada. Limpiar muy bien, por supuesto, del otro lado y empiezo a picar puerro y voy a picar un poco de zanahoria también que voy a poner dentro de la preparación para que tenga un poco de color. Si no desean agregar la zanahoria, olvídense, no hay ningún problema. La idea, por supuesto, es que la crema de mostaza queda muy ligera y que bañe muy bien a nuestra pechuguita de pollo y la guarnición, lo ideal, que tengo estos papines fabulosos. Esto se hierve minutos, máximo 10 a 12 minutos, ya tenemos unos papines bien tiernizados y eso salteamos con un poco de mantequilla y perejil que va a ser la guarnición de nuestra rica pechuga de pollo a la mostaza. Breve pausa aquí en Cocinemos, por supuesto sigan el programa a través del Facebook como siempre y acompáñenos. Ya volvemos. Bien, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos. Estamos preparando una rica pechuguita de pollo con una salsita mostaza fricasé, dice la preparación, y que a propósito justamente ya enseguida voy a dar oportunidad y tiempo para que compartamos qué significa esa palabra, bueno, qué es fricasé, ya en minutitos. Mientras sigo preparando justamente mi mise en place, estoy picando tallo de puerro. El puerro es tan rico, es tan delicioso, tiene el sabor entre el ajo y la cebolla, es riquísimo. Aquella persona que no le gusta, por ejemplo, la cebolla o el ajo, tranquilamente puede consumir el puerro y obviamente está aportando mismos nutrientes y por supuesto el sabor también a la preparación. Porque convengamos, tanto la cebolla como el ajo realmente son invasivos. Así que, repito, para aquella persona que no le gusta justamente el ajo, bueno, tranquilamente puedo utilizar el puerro. Estoy retirando un poco de agüita caliente sobre mi pastilla de caldo porque ya quiero que se libere mi agüita, mi cacerola para ir empezando a cocinar mi papita. Fíjense, estos papines realmente una delicia. Esto, si no tengo que hervir, lo que puedo hacer directamente de macerar, lubricar con un poco de aceite, con ideas de romero, es decir, una hebrita de romero con diente de ajo, llevo al horno bien caliente y tenemos unos papines horneados realmente fabulosos. Bueno, todavía no le agregué nada acá, momento que le tengo que agregar por supuesto un poco de pimienta, un poco de sal para darle un poquito de sabor a la preparación, más allá de que tengo un poco de caldo también ya, y así que es momento de darle un poquitito de gusto y sabor a nuestra preparación. Le he hecho un poco de pimienta negra ahí, molidita al momento. Y por supuesto después ya le agrego también un poco de caldo. Siempre cuando vamos a utilizar caldo, obviamente ya dejamos esperando ahí un poquitito a la sal, porque el ajo, por supuesto, el caldo ya tiene sal, así que siempre conviene cuidar un poquitito ese detalle. Levanto la temperatura porque es momento ya de agregar más ingredientes a la preparación. Tengo los puerros picados que ya va ahí dentro del plato. Al momento ustedes le pueden agregar a lo que le dé color. Puede ser un poco de zanahoria, ¿por qué no? Puede ser un poco de zapallo, también ahí quedaría bien, o unos concassés de tomate, pero eso sería al momento ya de retirar. Al momento de sacar
del fuego. Siempre el tomate fresco, si es para darle un poco de color, si es que no va a ser obviamente una salsa de tomate, acostumbro yo siempre a retirar la piel y la semillita y solamente la parte de la pulpa, aún con casé, unos cubitos de pulpa de tomate tiro, pero ya al momento de servir, porque solo con el calor la pulpita de tomate ya se deshace y a la vez da justamente ese colorcito rico. Es lo que yo voy a hacer, voy a agregar un tomate, voy a retirar justamente. Voy a pasar por agua caliente como siempre y voy a retirar la piel y la semilla para agregar, pero eso va a ser para darle un poquito de color. Si ustedes no desean, no hagan. Agarramos entonces el tomate, pasamos por agua caliente, un ratito ahí, segunditos y ya se va a tiernizar muy bien. Empezamos a mover de tal manera que el puerro no se queme. No quiero que tome color el puerro porque no es un guiso. Estoy preparando una salsita blanca que va a tener justamente mostaza. Va a quedar de una manera fabulosa. Papines herviditos me parece una muy buena opción como guarnición para este plato. ¿Por qué? Porque obviamente quiero degustar, quiero disfrutar del sabor de la mostaza con la pechuguita de pollo, así que no voy a pensar en una guarnición que sea muy invasiva. Estoy disolviendo el caldo que ya voy a agregar aquí al pollito que ya está necesitando un poco de humedad, por eso estoy haciendo eso. Agregamos entonces el chorro de caldito y una vez que le agregue justamente el chorro de caldito, lo que hago es justamente agregarle esto, unos champiñones fileteados que tengo acá. Ahí está, fabuloso. Hasta ahora queda realmente un plato bastante interesante que si no quiero agregarle la crema de leche, por supuesto puedo obviar, pero voy a tener que buscar un recurso para darle un poco de textura espesa a la salsa. Entonces lo que puedo hacer justamente lo siguiente, pasar primero antes de dorar la pechuguita de pollo por un poco de harina o en este momento justo le agrego una cucharadita de fécula disuelta en agua. Entonces vamos a tener una salsita de champiñón con mostaza, por supuesto, ¿verdad? Pero donde la crema de leche va a estar ausente porque están aquellas personas que no desean consumir lácteos o directamente no pueden consumir. Entonces de esa forma obviamos lo que es la crema de leche en la preparación. Un plato muy sencillo, un plato muy rico. Estamos hablando de un rico fricassé de pollo a la mostaza y con champiñones, como un bonus ahí el champiñón. Fricassé, la palabra, qué técnica es, qué nombre es en este material. El fricassé es un plato tradicional originario de Francia que consiste en un guiso de carne blanca en trozos con verduras, espesado con una salsa blanca. Etimológicamente, la palabra viene del francés fricassé, que a su vez puede tener dos orígenes, del latín vulgar freír o de un cruce entre dos verbos franceses, freír y romper. La emigración francesa y europea extendió el plato y el término por América, y a veces el término es acuñado a platos ajenos, sin origen o relación alguna a la preparación francesa. Lo básico es cortar el alimento en pedazos para luego saltearlos. Algunas recetas especifican que se deben cocinar previamente y luego saltearlos en su propia grasa. Lo habitual es saltearlos primero y estofarlos a continuación. En el diccionario de la Real Academia Española lo definen como guisado de la cocina francesa cuya salsa se bate con huevos, pero en las diversas versiones de preparación de un fricassé tanto en Francia como en el resto del mundo se suele prescindir de usar huevos, existiendo variaciones en todas las regiones del mundo en la incorporación de ingredientes locales que le dan a cada receta su característica particular. Se piensa que en su origen el fricassé se espesaba con yema de huevo. Se debe distinguir del estofado en el cual el alimento se cocina a fuego lento con aceite, ajo, cebolla y varias especias. Los alimentos básicos usados generalmente son carnes de ave, pollo, pavo, etc. y de cerdo, pero se encuentra también de ternera blanca, de conejo, de cordero y hasta de pescado. Lleva vino blanco y se le incorpora toda clase de hortalizas, hongos o champiñones. El resultado es de un plato de fuerte sabor en una salsa espesa de color claro. Bueno, ahí está, ya aprendimos entonces la palabra fricassé. Le estoy agregando un poquitito de sal, que le falta un chiqui más, y dejo justamente que el caldito vaya reduciéndose todavía por un buen tiempo. Voy a ir pellizcando un poquitito las papitas, los papines como están, nos faltan todavía para su cocción correcta. Luego esto ya retiramos, sacamos el agua, le echamos una nuez de manteca ahí mismo, un poco de perejil picado y va a quedar de una manera fabulosa. Tengo tiempo, ahora me queda un tiempito, así que lo que voy a hacer es empezar a picar, a retirar la semilla y la pielcita a mi tomate que voy a utilizar como un recurso para darle un poco de color a la salsa. Esto es nada más como una suerte de coquetería nomás.
no forma parte de la lista de ingredientes, pero necesitamos que tenga un poco de color también el plato, así que por eso le voy a agregar un poco de tomate. Me quedo haciendo eso, retirando la piel del tomate, la cascarita, digo bien, y la semilla corto en cubos. A la vuelta seguimos con mucho más aquí en Cocinemos Juntos. Bueno, de vuelta aquí en Cocinemos Juntos, seguimos preparando un rico plato en base a pechuga de pollo. Estamos haciendo un delicioso fricasé de pollo con una salsa mostaza y champiñones, y la guarnición va a ser unos papines a la provenzal. Ven, digo a la provenzal porque va a tener un poco de hierbas frescas en la mantequilla que voy a saborizar. Esto hay que dejar un poquito que se reduzca todavía el caldo, después ya ligamos con la crema de leche. Los papines están por buen camino, así que tengo tiempo para hablarte de Dismar Salud y Cultura, que ofrece la dupla perfecta que te conviene muy bien, mi querida amiga. Tenés que tener, porque es una manera práctica de combatir la gordura, la obesidad, la celulitis y, por qué no, también tonificar todo el cuerpo. Solicita ya un promotor que te hable y, por supuesto, que te acerque este producto realmente fabuloso. Llama al 522-610 o el 092-380-527. Productos de Dismar Salud y Cultura. Garantía. Muchas gracias a mi amigo Juan José Martínez. Perfecto. Momento en que ya le agregamos entonces la crema de leche a nuestro pollito para que vaya ahí cuajando de a poco, ligándose de a poco la salsa, que va a quedar de una manera fabulosa. Una buena crema de leche la agregamos entonces a la preparación, y por supuesto al momento de servir lo que le vamos a agregar es nada más que ya la mostacita. La mostaza, sí, atiendan muy bien en agregarle prácticamente al momento de servir la comida. No le agreguen antes, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando hierve mucho la crema de leche tiende justamente a cortarse, y eso no nos ayuda para nada, porque de repente puede aparecer como una suerte de lagunitas encima y bueno, y pareciera que la salsa está cortada. Un chique más de crema de leche, ahí está, fabuloso. Repito, dejo solamente para que tome ya la temperatura adecuada, para que cuaje la salsa, para que quede cremoso, y va a quedar muy bien. Por otra parte, ya ahí voy a ir bajando la temperatura a mi papín, porque esto ya nada más tengo que ir escurriendo el agua, sacando el agua y agregarle entonces el perejil picado. Fabuloso, es un plato más que interesante, rico, fácil de preparar y, repito, ideal para los caballeros que quieran justamente mimar a la familia y obviamente a la patrona, ¿por qué no? En una noche romántica este platito queda muy bien. Le pueden agregar 2 camaroncitos ahí adentro, eso va a encarecer un poco más el menú, pero por supuesto dependerá la ocasión, ¿verdad? Pico perejil, ahí está, que le voy a agregar al momento de servir. Repito, papines herviditos y salteados con un poco de manteca y perejil me parece una guarnición ideal para este plato, porque no se tiene que cargar mucho con algún tipo de guarnición que sea muy, muy pesado. ¿Por qué? Porque obviamente la estrella de la preparación es nuestro pollito. Más temperatura para que vaya cuajando más rápido. Y bueno, a medida que va cuajando eso, a medida que va hirviendo, por supuesto ustedes van a ver de que cada vez se vuelve un poco más espesa la preparación, y eso es lo que estamos queriendo. Fíjense cómo hierve, cómo rompe el hervor, la burbujita que va apareciendo, eso es lo que le va a dar justamente el toque justo que necesita el pollo al momento de servir. Escurrí agua ya de la sartén, de la cacerola, con el mismo calor que queda. Lo que hago es justamente agregar una cucharadita de manteca o una nuez, un cubito de manteca ahí. Ya le agrego también perejil picadito a la preparación, le tiro de paso a la pechuga de pollo también, le agrego un poco de sal también a nuestro papín, y entonces ahí ya tenemos una guarnición más que interesante para justamente compartir con este pollito. Puede ser, si no les gusta la papa, puede ser un rico arroz blanco, puede ser, ¿por qué no?, un rico espagueti a la manteca, va a quedar realmente de una manera fabulosa. Momento en que ya le tengo que ir agregando ya, le voy a echar todo este perejilcito picado que quedó aquí, para que le dé un sabor fresco y un color fresco. Le voy a agregar los cortes de tomate que ya tengo preparado también aquí, pulpita de tomate fresca,
al momento de servir, que esto apenas será para el color. Nos viene a formar parte de la receta inicial, pero necesitamos darle un poquito de color y me parece muy bien que sea con un tomate fresco, que su aporte dulzón esté presente con el pollito. ¿Bien? Y por último ya le voy a agregar justamente la cucharadita de mostaza que necesita la receta. Una buena cucharadita de mostaza, ahí le echamos la mostaza ahí, queda de una manera más que interesante. Fíjense que la mostaza de a poco va a ir fundiéndose con la salsa y de esa forma justamente le va a dar el sabor y el toque fresco que necesita. Cuando se tiene crema de leche que está dorando ya de a poco, dorando y cuajando de a poco, lo que ocurre es de que hay que ir moviendo de tanto en tanto. Por otra parte, acerco mi plato aquí a un costadito, agarro 2 papines que vamos a utilizar para acompañar este manjar, apenas 2 papines enteros. En el centro del plato coloco, ahí está, una delicia. Y lo que vamos a hacer justamente que al lado de los papines colocar la pechuguita de pollo. Vengan aquí, chicuelos, colocamos ahí en nuestro plato del siempre, nuestro lugar de siempre. La salsita adquiere ese color amarillito que justamente es por la mostaza. Y con una cuchara o con una pinza vayamos a agregar ahí. Voy a hacer al revés, chicos. Esto retiro de aquí para venir acá en la cacerola. Colocamos entonces una pechuga de pollo y otra pechuga de pollo, otra maíz y otra maíz. Esto yo creo que es una guarnición ya ideal. Con esto creo que uno ya está hecho al momento de almorzar. Vamos a mover la salsa, le voy a echar encima la salsita con los champiñones y ustedes van a ver cómo queda el plato. Fabuloso, rico, sabroso. Y creo que el director estuvo de cumpleaños en estos días, así que vamos a ofrecer este plato delicioso al viejo. Miren cómo queda, es un plato más que interesante. Le tiro ahí como un recurso de presentación, unas hojitas de puerro picado ahí, la parte verde. Y cerramos el programa. Fíjense, un plato muy sencillo, rico de preparar. No me voy antes de recordarte que Dismar Salud y Cultura te ofrece la dupla perfecta compuesta por el Pangao y el Vibro Masajeador. Ambos productos, por supuesto, están a disposición de ustedes. Tienen que llamar nada más al 522-610 o también, por supuesto, llamando al 0982-380-527. Bien, y para ir cerrando el programa, bueno, prolijo un poco mi mesa para dejar todo listo para que mi compañero Gabriel, por supuesto, mañana haga el programa. Y vamos repasando rápidamente lo que habíamos hecho. Corté la pechuga de pollo en cubos, algunos también corté en escalopes. Doré con un poco de manteca. Por otra parte, puse agua en la cacerola para que vaya hirviendo para tiernizar la papita. Le agregué, por supuesto, el puerro picado, el champiñón picado, el caldo también, dejé que se reduzca. Finalmente le agregué la crema de leche. Una vez que le agregué la crema de leche, le agregué sal y pimienta. Y, por supuesto, cuando la crema de leche tomó la temperatura adecuada, es decir, fue cuajando, le agregué una cucharada de mostaza y, por supuesto, la pulpa de tomate también. El resultado está ahí. Preparen y compartan con la familia, que es un plato bastante sencillo y por sobre todas las cosas creo que viene con una guarnición muy adecuada. Los papines herviditos y salteados con manteca y perejil, realmente muy exquisito dentro al lado de esta preparación. Me voy despidiendo porque se llega mi querida Daisy, por supuesto el presta para compartir el programa con ustedes y no se olviden de que el informativo más completo de todo lo que ocurrió en el país y el mundo tienen aquí con Roberto Coronel y compañía, informando justamente en el noticiero central del mediodía. De mi parte será hasta la próxima. Muchas gracias por compartir. No se olviden de que todas estas recetas ustedes pueden chequear en el Facebook. Será hasta la próxima. Gracias.